Buen día, doctor. Sí se lo escucha bien. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar la clase. El tema que nos convoca está en relación a las enfermedades ampulares. Pues bien, ¿qué se entiende como enfermedad? Son aquellas enfermedades cuya lesión elemental es la ampolla. Y estas ampollas, lo que clasificamos nuevamente, pueden ser intraepiteliales o subepiteliales. Y de acuerdo a esa característica, se va a dar el contenido. Entonces, el contenido puede ser seroso, hemorrágico, depende si es intraepitelial, es seroso, si es subepitelial, es hemorrágico, y si a esa secreción serosa o hemorrágica se suma la colonización de gérmenes biógenes, lleva a la formación de pus, y la característica del contenido aditivo va a ser urina. Esta enfermedad, conocida como pénfigo, ¿sí? Perdón, la, las ampollas intraepiteliales exclusivamente son pénfigos. Y el pénfigo es una palabra que viene del griego pénfix, que significa ampolla. Es claro que el pénfigo es una lesión elemental conocida por nosotros como ampolla, ¿sí? Y es de ubicación intraepitelial. ¿Cuál es el ejemplo más común de pénfigo? Esas son las que vamos a desarrollar. Y hay dos tipos de pénfigos que son estos. Pero por ahora vamos a buscar la lesión elemental. Entonces, el pénfigo de la ampolla es otra cosa que una alteración tanto múltiple del epitelio. Y ese epitelio, por acción autoinmune, se produce la destrucción, la hemólisis, se produce la destrucción del epitelio. Y esa destrucción del epitelio es lo que se conoce como hematosis. Disculpen, no era hemólisis, era hemólisis. Entonces, el pénfigo tiene que haber una acantólisis. Y esa acantólisis no es otra cosa que el resultado de un estado autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Significa que el sistema inmunológico tumoral de un sujeto no reconoce los componentes propios como propios y los demás. Entonces, fíjense que en la etiología, podemos retomar con otros términos, dice que son autoanticuerpos dirigidos contra la toxicidad de los queratinocitos, y eso ayuda a la destrucción de la especie produce. Y la manifestación clínica es lo que nosotros vamos a ver, inicialmente se produce como ampollas, luego esas ampollas se rompen y van a dejar erupciones. Si esas erupciones son más profundas, llegan inclusive al corio, se producen ulceraciones. Y como es una enfermedad crónica, evolucionan hacia las úlceras y en piel se cubren de costras, en cabeza bucal, en ustedes están, como decimos, con alguna secreción, viva o fluidos de que podemos ver cuerpo, se cubren una célula numerosa. Posteriormente, en piel, evolucionan a la instalación de una lesión secundaria vestígio. Todo este proceso que se conoce el nombre del mismo. ¿Me están escuchando bien? ¿Puede ¿Sí? hablar más alto, por favor? Pues, me dicen ustedes sí. Porque tiene como mucho ruido de fondo. No sé si soy yo. Sí, lo que pasa es que hay otras personas también.
escuchan ahora bien? ¿Se entendió lo que le dije? Porque todo esto es el introductorio de la clase. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora bien, ¿cómo pueden ser clasificados los puntos? Hay una clasificación bastante extensa y la cual nosotros posteriormente vamos a extraer cuáles son los más interesantes desde el punto de vista económico. Existe el principio vulgar, crónico de las mías, el principio de tanto Newman, y eritematoso, también conocido como síndrome de Sigma-Fish, pérfido foliáceo, en Brasil lo conocen como fogosa doble, pérfido inducido por drogas, pérfido paraneoplásico, pérfido medio. Ahora bien, de esos pérfidos, lo que nos interesa a nosotros, porque tienen una infección en boca, son el pérfido vulgar y el pérfido vegetal. Respecto al primero, el pérfido vulgar, también conocido como pérfido crónico, pérfido de Boer, pérfido de Besnier, la característica es la siguiente, que es una enfermedad cutánea mucosa poco frecuente y su incidencia se da entre la quinta y sexta década de vida, y como es una afectación de orden general y local, las manifestaciones generales se van por eh, alteraciones en la alimentación, porque produce alteraciones en boca. Entonces, esas alteraciones generales van a ser como consecuencia de las manifestaciones que se dan en boca y la alteración que da en el sentido general. Pues el paciente tiene manifestaciones en boca, cierres de halitosis, y dificultad para alimentarse, por el dolor que genera, eso se va a traducir en una alteración de orden general. Se va a afectar toda la. Entre las manifestaciones cutáneas en su vulgar, como primera medida tenemos que tener en cuenta que va a sentar en piel sana, porque todas las lesiones elementales, todas las lesiones elementales primarias se instalan en un sector sano, y esta no es la excepción. De preferencia se da en zonas de flexión, de preferencia en tono prevenido en zonas de nuez. En el tamaño de un poroto de una nuez, el contenido es transparente, sin fino, y en algunos casos se presentan formas simétricas y están. Doctor, ¿será que puede hablar un poquitito más fuerte? Funciones que pueden ser no solo para uno. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, doctor. Sí, profe. Hola. Sí, profe, se lo escucha. ¿Me pueden escuchar? Sí, profe, se lo escucha. ¿Pueden escucharme? Doctor, sí se lo escucha muy bien.
Hola, ¿me escuchan? Profe, Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor, se le escucha bien. Sí, se le escucha, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Hola, ¿me pueden escuchar? Hola. Em, Todas esas manifestaciones cutáneas evolucionan en diferentes partes del cuerpo y la característica fundamental es que no tienen algo eritematoso, porque para que tenga un algo eritematoso tiene que haber un proceso inflamatorio. Y esto no es un proceso inflamatorio. Por lo tanto, no tienen algo eritematoso. Posteriormente sí, porque se suman otros componentes que hacen el proceso inflamatorio. ¿Cómo se observa clínicamente? Se observa como una quemadura extensa y están asociados mucho al dolor. La duración es aproximadamente 15 días, siempre y cuando los respiratorios no dejen cicatriz. Y otra característica muy importante es en el ambiente donde se encuentran internados estos pacientes, es un olor muy particular a orina de ratón. Existe una prueba clínica eh, que se puede realizar en el epitelio del paciente para determinar el grado de normalidad que puedan tener o de sensibilidad que puedan tener a nivel de piel. Y eso se hace con una monoaspiración que se conoce como nombre de signo de Minkowski positivo. Pues el Minkowski positivo dice que ante la activación de un receptor se produce la formación de la proteína. En estos pacientes, el signo de Minkowski es. Acá tienen la síntesis de la evolución y estas lesiones se pueden presentar en distintos estadios, en distintas partes del cuerpo. Entonces, se inician con ampollas, se rompe el techo y evoluciona hacia una erupción. Si compromete la vacilar la erupción, se convierte en una ulceración. Si estamos en el pie, esa secreción se seca
y conforman costras, y posteriormente, cuando se prepara todo, quedan manchas, que sean blanquecinas o parcas, conocidas como. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones locales de artritis reumatoide? Las manifestaciones en boca van a ser boca, porque se van a dar en distintos sectores. Como primera medida, van a sentar en sectores de mucosa seca. Inicialmente el contenido va a ser ceroso, el techo que recubre es blanco, crujiente, firme y consistente, a diferencia de las lesiones vesiculares, donde las vesículas son muy lábiles, se rompen muy fácilmente. Estas no, también se rompen, pero son más resistentes. Se localizan de preferencia en el tercio posterior de la mucosa dural, en la encía, de mucosa y mucosa. Recuerden la diferencia que dice con las vesículas. Son muy lábiles y son más pequeñas que estas. No llegan a los 5 milímetros, en cambio las ampollas superan los 5 milímetros y se consideran a partir de 1 centímetro. ¿Sí? Bien, esa ampolla, cuando pierde el techo, va a perder obviamente el contenido celoso y se va a convertir en algo. Aquí tienen dos imágenes donde pueden ver la ampolla íntegra, esto es dorsal igual, la ampolla íntegra, y en la imagen de la derecha, cuando estas se rompen, pierden parte de su techo, ¿no es cierto? Vuelcan su contenido y la superficie rojiza que se ve en el centro es lo que se conoce como erosión. Fíjense que la erosión dice que presenta un piso limpio, de color carne cruda, poco sangrante, rodeado de un colorete epitelial, este colorete epitelial serían los restos del techo, y esta afección es tipo de erosión. A nivel de la semimucosa labial se da y toma como límite preferentemente la línea Klein, y estas sangran con facilidad y presentan, sí, en estos casos, una sintomatología dolorosa muy intensa. Y el paciente, obviamente, de alto grado de sus funciones, y entre las funciones que se alteran, es el de la apertura bucal porque es el de la mención. Cuando vamos ya a la mucosa dural, vamos a ver que esta lesión se caracteriza por tener un color grisáceo, va a ser espesa, rugosa, va a presentar intermedia con los techos, erosiones alargadas y obviamente con aspecto escorio se van a volver sangrantes. En el caso de Ferrari, se pueden ver ampollas íntegras o bien se pueden ver ampollas ya que han perdido su integridad y que han brotado su contenido, se lo conservan en el techo. Ese techo es lo que nosotros denominamos opérculo. Y vemos que en algunos casos esos opérculos cubren parte de la lesión secundaria que sería la erosión y comienzan a desplazarse. En enfermedad bucal, todas las lesiones se van a cubrir de una pseudomembrana, a diferencia de lo que se da en piel, porque en piel las secreciones se van a deshidratar y se van a formar ósculas. Y de acuerdo al contenido del líquido que secreta, va a ser el color de las secreciones. Va a ser el color de las. Entonces, vamos a otro sector. En el caso de la lengua, toda la lengua va a estar mucosa, va a tener un aspecto cerebral, como la lengua va a estar mucosa, grande, y se van a producir indentaciones, que van a dejar las puntas de los dedos que contienen a la lengua, y en el dorso se van a observar la presencia de eso, tal cual como se observa en este momento. A nivel de las encías, estas van a estar de tamaño, compactas, sangrantes, rojas y rojas, y en ella se van a ubicar las lesiones secundarias, que son las emociones, y estas van a tener una forma de óvalo o bien van a ser circulares. Como consecuencia de esta alteración de la encía, se va a producir también
una retracción química. Fíjense en este caso, se ven la forma, cómo están dispuestas desde la estructura, y secundariamente podemos ver la estructura de los ramos, donde existen ampollas y existen zonas donde existe el opérculo, zonas de el diagnóstico. Lo vamos a realizar básicamente en el análisis, en el examen de estomatología. Se pueden pedir algún estudio de laboratorio de presencia, y en clínica podemos realizar el examen de Polski, que en este caso va a ser. El tratamiento va a ser básicamente un tratamiento enfocado al sistema inmunológico. El sistema inmunológico está aumentado y disminuido, presenta una diferenciación, o sea, no reconoce lo propio y lo externo. Entonces, para poder producir una disminución de esa producción de inmunidad y la detección de la inmunidad, se administran corticoides y metotrexato por vía sistémica. Si el paciente no es tratado, tiene una evolución al óbito en el 90% de los casos. Pero en la actualidad, en el momento en que se descubrieron el uso de los corticoides, la mortalidad descendió del 3 al 5%. El segundo tipo de plástico, que es muy interesante, es el plástico vegetante, como su nombre indica, produce la formación de vegetaciones en el sitio donde se instala la acción humana, que es entonces, la acción elemental es una ampolla y secundariamente se da. La localización de preferencia se da en boca a nivel de la península labial, pero también, como da manifestaciones en el resto del cuerpo, se dan en zonas de pliegue y en el oído. Y en los pliegues de preferencia que se instalan es en el pliegue inguinoculario, también en el pliegue axilar y en el surco sumomario de las uñas. En este caso, las explicaciones van a ser explicaciones que se producen como consecuencia, son voluminosas, son secretantes, malolientes, al igual que lo anterior, y presentan erosiones, que es la lesión secundaria o la secuela del alcohol. El signo de vulvoaspiración, como bien mencionado, el signo de alcohol es positivo, y la evolución, a diferencia de la anterior, es positiva. Y sin tratamiento también produce un cuadro de caquexia, por todas las acciones que se dan en el bulbo, que esto se va a llevar a un cuadro de caquexia que va a desencadenar el anemia. En el caso de la glucosa bucal, la manifestación es glucosa bucal, y ven, o sea, habíamos hablado que eran de preferencia en la fisura, o sea, la y fisura, pero eso no quiere decir que no se puedan dar las otras. A nivel de las encías, a nivel de las cosas, del borde, de la derecha, eso es un borde maxilar, y próximo a ella están las funciones vegetales. También se dan en encía, en mucosa lugar y en pared. Estudios complementarios se pueden realizar, sí. Se hacen citologías morfológicas, histometología y inmunofluorescencia, y la evolución que tienen estos cuadros, si el paciente no es tratado, evolucionan hacia la y la tasa de mortalidad es muy baja, al igual que la anterior, en los casos previos. Recuerden que en el caso anterior, siempre diagnosticado con objetivo vulgar, la tasa de mortalidad es 5%. Cuando se implementa el tratamiento bajó 10%, y en este caso sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? El pronóstico es desfavorable si no es tratado, y ese pronóstico disminuye si, si el paciente decide tomar. El tratamiento en estos casos es multidisciplinario, y el medicamento de elección
con los protocolos existentes, ¿no? En algunos casos se puede hacer la administración de penicilina o una electrorevolución para acelerar el proceso de detección. Pero básicamente el tratamiento es multidisciplinario, interdisciplinario y en base por. Después tenemos otro tipo de alteración que se llama pemphigoides. Y si hacemos análisis del nombre, decimos que los pemphigoides son lesiones parecidas a los pénfigos, porque hoy quiere decir residuos, parecidos al pénfigo sin ser pénfigo. Y la característica fundamental es que el pemphigoide, a diferencia del pénfigo, el contenido es hemorrágico. Y el pénfigo, el contenido es seroso, porque en el pénfigo hay una católisis, es decir, lo que se destruye es la capa del epitelio, sin afectar la vacina. Por lo tanto, esa eh, destrucción se circunscribe a la formación de una antígeno. En el caso del pemphigoide, existe una separación entre el epitelio y el corión. Por lo tanto, la colección ampollosa o pseudoampollosa, que está dada por sangre, se da entre el epitelio y el corión. Entonces, esa es la gran diferencia. Uña, que es intraepitelial, perdón, pénfigo o polio, es intraepitelial, a diferencia de una del pemphigoide, que es subepitelial. El subepitelial afecta al corión. Y en el corión se encuentran vasos. Por lo tanto, se afectan los vasos y se produce una salida de sangre hacia esa cavidad. El eritema polimorfo, como le había dicho, son subepidérmicas, va a afectar tanto piel como mucosa interior, pero tiene múltiples presentaciones a nivel de piel y a nivel de boca es monomorfa. Se da preferentemente en manos y frente, y en la mucosa la lesión elemental es sí una ampolla, pero en este caso aclaremos que es una pseudoampolla. Esta es la aparición brusca, aguda o sobreaguda, y generalmente es de etiología tóxica. También en algunos casos pueden ser alérgicas. Se da de cualquier edad, a diferencia de los virus, que se dan generalmente en la quinta, sexta vez en la vida. Es más frecuente en niños, adultos jóvenes y adolescentes. Pero fíjense que básicamente es una etiología, tiene una etiología infecciosa o tóxica. Y en la mayoría de los casos, esa toxicidad es por fármaco. Fíjense que empieza la etiología, en primer lugar, fármacos, pero tóxicos, otros factores tóxicos. Los tóxicos que son medicamentos sin prescripción, o podemos mencionar sustancias prohibidas de carácter tóxicas, por ejemplo. También se suman al estado de patología procesos infecciosos, estados malignos, dentro de la presencia de cáncer, focos sépticos, bucales, deficiencias nutricionales, algunos factores físicos como alteraciones de orden general, la presencia de fibrosis, mitoplasma y otros desórdenes emocionales, o bien endógenos, o bien fisiológicos. Entonces, desórdenes emocionales y los fisiológicos, que no son desórdenes, son estadios normales, pero producen variaciones en el caso de la menstruación y el embarazo. Debe quedar en claro que la menstruación y el embarazo no es un proceso patológico, es un proceso fisiológico. ¿Cuáles van a ser los pródromos que vamos a utilizar esta mujer? Así que buscar con malestar, tenis, dolor de garganta, y a nivel general va a tener fiebre, náuseas, dolor en las articulaciones,
se pueden sumar infecciones en la piel respiratorias en el 50% de los casos. La duración va de 1 a 13 días. Aquí pueden ver algunas de las manifestaciones vocales, donde una de estas características es que las lesiones cutáneas pueden ser simétricas. Y el número de lesiones que presentan pueden ser el número variable, y el tamaño va de 1 centímetro hasta varios centímetros. Hay veces que la lesión simula una estela, que pueden ver en imagen, construida por círculos concéntricos y de otras tonalidades, y en otros casos la diseminación es mucho más marcada, por ejemplo, en el margen de la. Las manifestaciones vocales van a estar presentes en un 85-90% de los casos, y se va a dar de preferencia en mucosa bucal, mucosa labial y lengua, siendo la lesión elemental una ampolla. Aclaremos que esa ampolla no es una ampolla, sino es una pseudoampolla. Entonces, la lesión elemental en este caso es una pseudoampolla. Y estas se van a cortar con facilidad y con rapidez, y van a producir escamas costras siempre y cuando su ubicación sea en piel. O van a tener un aspecto pseudomembranoso cuando se dan cosas. Y como afecta parte del cuello, se desprenden, bueno, afectan parte del corión, pueden producirse ulceraciones, también en consecuencia se recupera el corión, y si el corión se recupera, estas no dejan. Recuerden que las lesiones de pérdida de sustancia que producen cicatriz son las ulceraciones. En el caso de las manifestaciones en enfermedad bucal, van a aparecer ciertos estadios, como por ejemplo en la macular, luego una ampolla, luego la necrosis, se instala una pseudomembrana y posteriormente luego la curación. Pueden existir lesiones en distintos estados de desarrollo, en distintos sectores de la boca y la resto de la piel. Las lesiones de ampolla van a ser con un contenido ceroso, pueden ser inicialmente, pero como la ubicación es subdérmica, el contenido va a ser hemático o serum. Pueden ver cómo se afecta la mucosa del labio, donde se ve otras hemáticas en el caso de la imagen de la izquierda, ¿sí? O bien cuando ya afecta la mucosa también, entonces en esos casos, generalmente cubierta por pseudónimo. En el caso de la lengua, está bastante hermetizada, va a presentar una salud en el dorso, membrana, una lengua va a estar aumentada de tamaño, sin una indentación en los bordes. La presencia de ampollas, que tratarse del cultivo de ampollas, van a ser poco frecuentes, y las lesiones secundarias concomitantes en el periodo del techo, que van a ser las erosiones, van a ser visibles en los bordes y en la punta de la zona de mayor fuerza. En el caso de la mucosa bucal, va a ser tópico, y hay veces de que las erosiones van a ser más. Obviamente, estas erosiones se instalan posterior a la ruptura y pérdida de parte de la córpula, en este caso un considerado ampolla, que es el intestino. En las encías también se va a instalar y va a simular una gingivitis mucho porque van a afectar los vértices de la el miembro supuesto que está en el la mucosa labial. La forma clínica de esta categoría puede ser, van a encontrar de otra forma en la literatura, como eritema menor, eritema mayor, y una tercera
tercera variante, que es el síndrome de fondo. En el caso del fondo menor, que es considerada como la forma digna de todas las lesiones cosas importan y el resto se lesiona por salud general. A diferencia de el mayor, bien van a existir cosas que pueden ser extensas, acompañadas de alta, signos de alquias fusas, es decir, dolores que van a ir a la construcción del paciente, posteriormente. Y en tercer lugar, que habíamos hablado del síndrome de Johnson, que son lesiones localizadas en el torso de la pecho, máculas ovales, rojas, púrpuras, que posteriormente es una lesión de grado de fibrosis. Pueden haber lesiones cutáneas sintomáticas y a nivel de boca, los labios se manifiestan bien. Fíjense que no se manifiestan más alusión a lesiones orgullosas. Sí se va a dar alrededor de la conjuntiva, que va a producir una conjuntivitis lenta, puede haber pérdida de visión y en algunos casos un cerebro. El tratamiento inicialmente, fíjense, dice identificar el factor. Nosotros no podemos establecer ninguna terapia sin tener la certeza de cuál es el factor que está produciendo. Cuando detectamos cuál es el factor que está produciendo, se van a dar antibióticos, analgésicos, antibióticos. Pero en cuanto a los vitales, deben tener esteroides por versión tóxica, o bien antihistamínicos que van a retraer parte de la anestesia. El tratamiento es esencialmente sintomático. En los casos es necesario mejor médicos. Y en los casos no es paciente y se deben tratar con corticoides por meses. En la bibliografía que pueden consultar. Y estoy disponible a alguna pregunta que quieran hacer. Hola. Se le escucha muy mal, profe. ¿Una pregunta que quieren hacer? No lo escucho. Doctor, ¿Quieren realizar alguna pregunta? No, yo no los puedo escuchar, no sé qué inconveniente está viendo acá. ¿Pueden escuchar? Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Quedó acá. Encontré una respuesta donde dice que pueden escuchar. El tema es que yo no lo puedo escuchar.
¿Tienen alguna pregunta? Me pueden dejar en el chat y les respondo.